Hola, mi nombre es Mariela Talavera, soy egresada de la licenciatura en Biología y estoy trabajando en un proyecto con Lobo Mexicano con la doctora Sareni Pacheco. Hola a todos, me presento, soy Sareni Pacheco, soy investigadora y docente en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas Aplicadas. Y pues bueno, hoy les vamos a hablar un poquito de un proyecto que se realizó recientemente en conducta animal. Y bueno, para que sepan un poco de mí, yo me dedico especialmente a conducta animal o bienestar animal, entre otras líneas de investigación, en donde, sobre todo en mi carrera, por ejemplo la maestría en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, me dediqué especialmente a bienestar animal y en el doctorado trabajé un poco más de conducta animal en la Universidad de Exeter, Inglaterra. Todo esto realmente me llevó a diferentes líneas de investigación, por supuesto. Una de las principales es la de conducta social, también las cuestiones de conducta de la conservación o ecología conductual, cuestiones también de ética en animales, etc. ¿no? Pero específicamente en este proyecto vamos a hablar sobre dos disciplinas que son bastante ya reconocidas y sobre todo de alguna manera cada vez más aplicadas en este mundo de fauna silvestre, también sobre fauna que sea como ex situ y también en animales que tienen este contacto con el humano. Entonces estas dos disciplinas, pues una de ellas es la del estudio de estructuras de redes sociales y la siguiente es el estudio de personalidad en animales. Estas dos disciplinas en el proyecto se realizaron de alguna manera para una especie, sobre todo prioritaria mexicana, que es el lobo mexicano. Bueno, el proyecto con el Lobo Mexicano lo realizamos en el Parque El Ocotal, en el municipio de San Andrés Timilpan. La familia estudiada fueron 6 individuos de Canis lupus bailey, en un recinto bajo cuidado humano. Se utilizaron cámaras trampa para poder monitorearlos durante la noche y observación directa, siendo lo menos invasivo que fue posible. Durante los hallazgos o los resultados de este proyecto resultó un grupo muy heterogéneo en cuanto a personalidad, es decir, hubo un gran número de personalidades encontradas dentro del grupo y también resultó ser un grupo bastante unido, con conexiones muy fuertes entre cada uno de los individuos. Y bueno, ¿qué es personalidad? Realmente creo que tenemos una idea, cada uno de nosotros, qué es personalidad, ¿no? Sabemos que de alguna manera son este tipo de patrones consistentes en sentimiento, en la forma de cómo nos expresamos, cómo nos comportamos, ¿no? Prácticamente es muy similar a los animales. Por supuesto existe este fenómeno en todo el reino animal, incluyendo, por ejemplo, desde elefantes hasta arañas, ¿no? Y ha habido ya una gran cantidad de investigación al respecto, en donde se ha visto los diferentes tipos de personalidad en animales. Digamos que el concepto como tal en el animal puede ser de alguna manera, o lo podemos entender como aquellas diferencias individuales en conducta que van a permanecer de acuerdo a un tiempo o algún contexto, también puede ser una situación, y eso realmente sería, como en pocas palabras, cómo vemos personalidad en animales. Fue mi primer acercamiento en cuanto a la personalidad y a las redes sociales en animales. Me parecía muy interesante, por ejemplo, en los lobos, ver qué tan unida puede ser una familia y cuántas conexiones sociales pueden tener entre un grupo de animales que a lo mejor a veces no se toma tanto en cuenta en diversos estudios. Y pues fue una experiencia muy padre trabajar y conocer a cada uno de los individuos de esta manada que están en el Ocotal. Y bueno, en la literatura vamos a encontrar esta terminología como personalidad con otros nombres también, como por ejemplo el fenotipo en conducta, predisposición conductual, entre otros. Pero realmente ya después de tantos años de estudio en esta rama, los investigadores como que decidieron unificar este término como personalidad, además de que
tiene esta conexión, sobre todo con el estudio de personalidad de investigación en humanos. Entonces, esta palabra ya es totalmente, digamos, utilizado científicamente en animales también. Y además de que tiene esta conexión con la personalidad en humanos, en donde por supuesto tiene sus inicios o bueno, su origen de una forma en genética también del individuo, en la biología del individuo, pero también en cuestión de su ambiente, ¿no? El que lo rodea, el ambiente físico, social, y en el reino animal sucede exactamente lo mismo. Y además es un estudio que ya, si hablamos desde los años, no sé, inicios del siglo XX, se había ya encontrado información al respecto. Ya en los años 60, 70 se hablaba ya científicamente de personalidad en animales, y digamos que aproximadamente hace 10, 12 años como que hubo este boom y realmente hubo este crecimiento de aplicación de la personalidad, de la investigación en personalidad en una infinidad de especies, ¿no? Como les comentaba hace rato. Por ejemplo, uno de los métodos de utilizar, que por esto lleva esta relación también con la personalidad en humanos, es que se utiliza el Big Five. ¿Qué es el Big Five? Como su nombre lo dice, son 5, digamos, como rasgos que se van a cuantificar específicamente, y a veces también se utiliza en animales. Estos son, por ejemplo, incluyendo el de amabilidad, el rasgo de amabilidad, el rasgo de neuroticismo, extraversión, ¿no? etc. Entonces estos también se utilizan de alguna manera en los animales. Y por ejemplo, hablando de cómo se encuentra o se ven estos resultados de la investigación, poniendo como ejemplo en arañas. En arañas lo que sucede es que miden de alguna manera en cómo ellos estas forman sus telarañas, y de ahí pueden ver cuáles son esos rasgos de personalidad dependiendo el diseño de estas. En aves sucede lo mismo, cómo ponen estos huevecillos, cómo los huevos, cómo ponen sus nidos, etc. Hablando de abejas, se puede utilizar toda la colonia como tal, donde ya se habla como de síndromes conductuales, y en ellos checan a lo mejor cómo cuidan su colmena, cómo la limpian, cómo la reparan, y tiene que ver una parte por la personalidad en ellos, ¿no? Entonces, así hay muchísimos estudios al respecto. Y hablando en el otro tema, la otra disciplina, que es el estudio de redes sociales, esta simplemente, como el nombre lo dice, nos va a hablar de una estructura social de un grupo, ¿okay? ¿Cuáles son estas interacciones, asociaciones, ya sean de un modo afiliativa o agonista, donde nos van a decir un poquito cuál es la dinámica de alguna familia en específico, ¿okay? O cuáles son estas interacciones también intraespecíficas o interespecíficas. Y es lo que vamos a encontrar en las redes sociales y se va a estudiar en las redes sociales. Y bueno, realmente nos preguntamos entonces cómo podemos dar esta aplicación a estas dos disciplinas en la conservación, ¿no? Y a través de todas las investigaciones que se han realizado ya, realmente se nota esa riqueza de estos temas en temas de conservación, porque se ve que pueden ser como un aditivo a muchas otras disciplinas, ¿no? Y trabajar en conjunto. Y que nos pueden dar esa información extra que a veces se necesita. Por ejemplo, en cuestiones muy generales, hablando de movimientos colectivos en animales, del uso del hábitat de animales, que es súper importante, y el cual tiene que ver también, una de las razones puede ser la personalidad de estos animales o el síndrome conductual de estos grupos, o hablando de redes sociales, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica? Entonces todo eso te va a decir cómo seleccionan un hábitat también, cómo es el cuidado parental, cómo se lleva a cabo esta adaptación conductual, e inclusive hablando de evolución también, ¿no? Entonces puede ser muy interesante ver todas estas aplicaciones, pero hablando específicamente en este caso, que fue hablando de reintroducción o translocación, se utilizaron estas dos áreas para conocer un poquito más en cuestión de hablando del lobo mexicano, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo nos va a ayudar un poquito la información de esta aplicación de estas áreas? Dando un ejemplo, en cuestión de translocación o reintroducción de especies, nos dice un poquito cuáles son esos individuos que pueden tener a lo mejor un mayor éxito después de esa translocación o reintroducción.
en ejemplos que se han dado en estudios donde se ha trabajado con caninos, con felinos, y se ha visto que aquellos, hablando de personalidad, aquellos individuos que a lo mejor son un poco más audaces, son más, de alguna manera más curiosos, explorativos, llegan a tener problemas después de esta reintroducción o translocación en dado caso. ¿Por qué? Porque llega esta problemática que todos ya sabemos como el conflicto humano-animal, en donde va a haber este acercamiento hacia los humanos, por ser ellos tan exploradores o de alguna manera audaces, ¿no? Entonces llegamos a esta problemática que es lo que muchas investigaciones tratan, ¿no?, de evitar. Entonces ese sería también un plus. Al mismo tiempo, hablando de redes sociales, pues puede decir a lo mejor cuáles esos individuos, en caso de que a lo mejor no pueda haber una reintroducción con toda la familia o con todo el grupo, en un cierto lugar, bueno, puede ayudarnos a lo mejor en decirnos cuáles o encontrar esos individuos específicos que pueden sobrevivir de alguna manera, que no tienen tanta conexión con algunos, con la familia, o inclusive si puede ser por pares, cuáles son esos individuos que a lo mejor tienen más lazos con algún otro y puede de alguna manera traslocarse o hacer esa reintroducción específicamente con ellos. Y bueno, pues realmente el objetivo de este proyecto era tener ya un marco de referencia en estas dos disciplinas, y usándolo por supuesto en el tema de reintroducción en el lobo mexicano, además de que sabemos que bueno, es una especie prioritaria que también ya hay mucha investigación al respecto, que afortunadamente especialistas en el lobo mexicano, en el tema de reintroducción, han trabajado ya por muchos años en esto, inclusive a cuestión de este programa binacional de México-Estados Unidos para la reintroducción, bueno, para la conservación del lobo mexicano. Ya nos han dado bastantes datos al respecto y bueno, pues queríamos ver cómo realmente este marco de referencia se puede aplicar en proyectos futuros y de alguna manera hacer esta, ciencia, ¿no?, al respecto y de alguna manera, por supuesto, tener mejores resultados para los animales en este caso, ¿no? Dentro de estos proyectos, pues claro que de alguna manera los alumnos, todos aquellos alumnos, sabemos que cuando hacemos proyectos de investigación, además, su trabajo es invaluable, ¿no?, en todos estos programas, y de alguna manera se agradece muchísimo esa experiencia también que ellos nos están dando y que enriquecen todo este tipo de proyectos. Y yo creo que es importante comentar a aquellas instituciones que están interesados en conservación o simplemente también en bienestar animal, que se acerquen a todos esos investigadores que tienen esa especialidad en temas que pueden enriquecer también de alguna manera, ya sea también para nosotros como trabajando en diferentes disciplinas, pero sobre todo para el cuidado, ¿no?, y realmente la conservación de alguna especie en particular.